Bienvenidos a todo el público presente en mi video. Yo soy Carlos Martel Acevedo y vamos a presentar el video de microscopía, que va a ser parte de un grupo de videos sobre biología molecular y celular. Este va a ser el primero. Y empezamos. Bueno, primero tenemos que hablar sobre los antecedentes, ¿no?, de la microscopía. En ellos tenemos que el microscopio fue creado por los hermanos Hansen, por Hansen, ¿no?, y mejorado por Galileo. Y bueno, dentro de los aportadores a la teoría de la celular, y bueno, la teoría celular que luego se dio fueron Hurt y Leeuwenhoek, ¿no? Porque ellos utilizaron los microscopios primitivos y podíamos ser, Hurt fue el descubridor de la célula y Leeuwenhoek él que descubrió los animáculos, ¿no? Los que vemos, los que serían los eritrocitos, los espermatozoides y más, ¿no? Para las bases físicas de lo que sería el microscopio, vamos a tener las lentes convexas y las lentes cóncavas, ¿no? Las lentes convexas van a los rayos de luz lo van a converger en un solo punto. En cambio, las lentes cóncavas lo van a divergizar. O sea, en otras palabras, las lentes convexas van a ser convergentes y las lentes cóncavas van a ser divergentes. Y bueno, este punto he visto que muchos se confunden, ¿no? Porque no saben diferenciar entre una lente convexa y una lente cóncava. Pero es fácil, una convexa es, como se ve en la parte superior, como dos protrusiones. En cambio la lente cóncava va a tener una cavidad, por eso se llama cóncava, ¿no? Otro dato curioso es que los microscopios aumentan la imagen de una muestra de 10 a 15 veces, ¿no? En la parte inferior podemos ver una microscopio monocular y uno binocular. Y en la parte del medio podemos observar lo que sería la fórmula de lo que sería el límite de resolución, que luego lo vamos a explicar. Bueno, ahí tenemos algunas partes del microscopio. Principalmente va a estar separado por tres componentes. El componente óptico, que van a ser los objetivos circulares, el componente mecánico, que va a ser el sistema de soporte, ajustes y enfoque, y el sistema de iluminación, que van a ser la fuente de luz, condensador y diafragma, ¿no? En esta imagen del medio podemos observar lo que sería la fuente de luz, el condensador. Este sería toda la parte de el diafragma, que va a permitir la entrada de luz, y lo que sería el cono del ángulo de apertura, ¿no? Un cono de luz que va a tener un ángulo de apertura. Y esta luz va a llegar a lo que sería el objetivo, ¿no? Y el objetivo ya luego va a llegar al ocular, que sería aquí, ¿no? Entonces el trayecto es fuente de luz, diafragma, luego condensador, el tono de luz y el objetivo, ¿no? Para luego finalmente en el ocular. Un dato importante sobre el ángulo de apertura que tienen que saber es que depende, ¿no?, el medio, porque aquí va a haber un medio, puede ser aire o puede ser aceite, específicamente el aceite de inmersión. El aceite de inmersión puede ser diferentes tipos, pero su función principal es que el rayo de luz no se vaya no se disperse, sino que se quede y se concentre en la de la lente del objetivo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por física que la luz tiende a difraccionarse y, al difraccionarse no va a llegar toda la cantidad de luz que se necesita a lo que sería el objetivo. Por eso que el aceite de inmersión, a diferencia del aire, va a tener un índice de refracción muy parecido a la del vidrio. Entonces es como que la luz no cambia de un medio, porque miren, aquí está el portaobjetos, ¿no? Y después encima estaría el cubre objetos. Y la luz, al salir del medio de vidrio al aire, se difractaría. Pero como el aceite de inmersión tiene un índice de refracción muy parecido o casi igual al vidrio, entonces no habría este fenómeno de difracción, por lo que la luz llegaría sin dispersarse. Y por eso es muy importante el aceite de inmersión en alumnos preparados histológicos o citológicos. Bueno, y hablando de esto, es el ángulo de apertura, ¿no? El ángulo de apertura va a ser el ángulo importante en lo que sería la llegada de luz al objetivo. Si el ángulo es más grande, va a llegar más luz. Y eso es bueno, porque al llegar más luz, la imagen se va a ver mejor, por la cantidad de luz que esté llegando al objetivo. Bueno, y por eso te hay una fórmula, que la apertura numérica es una
se puede observar que su concepto este es la capacidad del objetivo para captar luz y detalles microscópicos. Su fórmula va a ser apertura numérica igual al índice de refracción por el seno del ángulo de apertura, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es una relación directa, ¿no? Al ángulo de apertura al ser mayor, la apertura numérica al ser mayor, va a ser que el ángulo de apertura sea mayor. O sea, en otras palabras, si nosotros queremos ver mejor una muestra, el ángulo de apertura tiene que ser mayor, ¿no? Y eso va a generar una apertura numérica mayor y eso va a generar una mejor resolución de la imagen, que es el punto principal en el trazo de la microscopía. Entonces, vamos a tener que también el límite de resolución. El límite de resolución, la fórmula se puede ver acá, va a ser una constante por la longitud de onda y todo sobre la apertura numérica. Ya. Entonces, va a estar sobre la apertura numérica. O sea, significa que al aumentar la apertura numérica va a disminuir lo que sería el límite de resolución. Y eso es el objetivo principal. Porque el límite de resolución es la... Vamos a volver a la diapositiva pasada. El límite de resolución, que vemos a través de 0,2 micrómetros, es lo que sería una distancia en la cual dos objetos se ven como dos objetos y no como solo uno. O sea, es la concepto en el cual puedes diferenciar a dos objetos como dos por separado y no solo uno. Porque ustedes saben que la resolución tiene que ver mucho con la diferenciación de los objetos. Por lo que a menor límite de resolución significa que vamos a poder ver cosas más pequeñas. Pero en el caso de los microscopios ópticos, el máximo límite de resolución va a ser 0,2 micrómetros, ¿no? Y ya hacemos la fórmula. Entonces, miren, si va a haber mayor apertura numérica, significa que va a haber menor límite de resolución. Por eso es una relación indirecta, ¿no? Esta parte es bien importante que se sepan, para que no se confundan. Y bueno, sabemos que la constante va a ser de 0,61. Y bueno, el límite de resolución al final va a quedar como 0,61 por la longitud de onda sobre la apertura numérica, que la apertura numérica va a ser el índice de abrasión por el seno del ángulo de apertura. Bueno, aquí tenemos algunos, lo que sería el componente mecánico, y tenemos el sistema de soporte. Podemos observar el brazo, miren el cursor, vamos a observar el brazo, y también acá lo que sería la escala, las pinzas donde se va a poner la muestra, y la platina, ¿no? Bueno, las pinzas van a agarrar a la muestra, y la platina, donde va a estar apoyada. Vamos a observar el pie. Y en el sistema de enfoque tenemos el macrométrico y el micrométrico. El macrométrico va a poder subir y bajar lo que sería la platina. Y el micrométrico enfocar, ¿no? En el sistema de ajustes tenemos también anillos de los oculares, tornillo que permite mover la cabeza, algunos tornillos, por ejemplo, del diafragma, para entre o que disminuya la cantidad de luz, ¿no? Y demás. También en la parte de lo que sería el condensador, tenemos que saber que concentra la luz de la lámpara en un punto de preparación, como vimos en la imagen anterior. Y bueno, el diafragma o iris que van a estar juntos, ¿no? El condensador y el diafragma en la mayoría de microscopios están juntos. Y el diafragma está dentro del condensador y mejora el contraste, pero empeora la resolución. Y bueno, podemos observar cómo es la vía, ¿no? Como les había explicado, la lámpara, lo viene a lo que sería el condensador. Bueno, a través primero el diafragma, condensador, luego va al objetivo y finalmente al ocular, que se va al ojo. Bueno, los objetivos existen tres tipos: acromático, de fluorita y apocromático, ¿no? Y se diferencian en la cantidad de lentes y tipos de lentes. Pueden ser trombetos o los divergentes, ¿no? Como ya había explicado. Bueno, y bueno, el objetivo va a generar una imagen real invertida, nítida y tiene la capacidad de captar los detalles de la misma como un poder de resolución, ¿no? O sea, lo más importante acá es que genera una imagen real invertida. Y los oculares podemos observar de dos tipos, los cuales serían los oculares negativos de Huygens y también que serían este de acá, y los oculares
se llaman positivos o de Ramsen, ¿no? Pueden ver las lentes, la diferencia mucho son las lentes, ¿lo ven? Ahí tiene dos lentes, que miran hacia abajo, y aquí tiene dos lentes que se miran entre sí. La lente de Huygens, que vemos acá, que son estas. Bueno, el ocular de Huygens tiene dos lentes de planos convexos de superficie convexa hacia abajo, como se puede observar. Entre ambos está el diafragma, por donde va a pasar la luz, y que está localizado al plano focal de los lentes, ¿no? Y el diafragma se puede adherir, el puntero que suele ser elaborado por pestaña de pelo, ¿no? Muy importante. En cambio, en el Ramsen son dos lentes de plano convexas superficiales curvas dirigidas hacia adentro, las dos. Y se miran, ¿no? El diafragma situado por debajo de la lente, como se puede observar, en el plano donde se forma la imagen formada por objetivo. Bien importante, ¿no? Entonces el ocular del microscopio forma una imagen virtual, derecha y aumentada, a partir de la imagen real invertida que viene del objetivo. Muy importante. Y bueno, aquí tenemos un tipo de microscopio, ya entrando en los tipos de microscopio, que sería la de luz polarizada. Y se puede observar dos tipos, ¿no? ¿Por qué? Porque permite identificar sustancias birrefringentes según cómo modifican la luz. O sea, pueden observarse algunos como brillantes y otras como oscuras. Y bueno, las sustancias birrefringentes son materiales que desvían la luz en dos direcciones al atravesarlos. Muy importante. Bueno, aquí tenemos lo que serían los tipos de microscopio ópticos, el de campo claro, oscuro y el de contraste de fases. El de campo claro es el clásico, así que no me voy a detallar mucho. Y bueno, en cambio el de campo oscuro, lo que sería lo más importante es el filtro opaco. Y aquí podemos observar el filtro opaco. Y dice, en el microscopio de campo oscuro, el condensador del campo oscuro utiliza una placa opaca central que bloquea la luz directamente. Y eso al bloquear la luz genera que se desvíe la luz hacia los lados. Y como no va a llegar la luz directamente a lo que sería o sea, al objetivo, pues se va a observar solamente todo en un campo oscuro. O sea, todo se va a observar oscuro. Pero la luz que llega desde la muestra y te rebotó, o bueno, atravesó la muestra y te se difraccionó y se reflejó, va a llegar una parte. Por eso se va a observar, por ejemplo, la memoria celular y algunos componentes citológicos. También podemos observar el microscopio de contraste de fases, que es muy parecido, ¿no? Pero este tiene un condensador anular. Bien importante la diferencia. El condensador anular, que genera el anillo de luz que atraviesa la muestra junto con la placa de fases del objetivo. Muy importante. Y va a transformar la muestra. Bueno, va a haber una transformación y va a haber diferencias, ¿no? De fase, en variaciones de brillo y contraste, permitiendo observar células vivas sin teñir. Aquí hay un ejemplo. Como va a haber, va a ser contraste de fases, va a haber una parte más clara y una parte más oscura. Y se va a ver como un relieve, por tres de fases, ¿no? Y esto es muy importante porque la luz, como va a haber un condensador anular, la luz también no va a llegar directamente al objetivo, va a llegar de reflejada y refractada, por lo que se va a observar diferentes variaciones, ¿no? En lo que sería la densidad. Y aquí tenemos un microscopio de fluorescencia, es un mecanismo muy importante saber. Miren, tenemos lo que sería el origen, ¿no? La fuente de luz, que va a atravesar un filtro de excitación, y esto solamente va a dejar pasar un tipo de luz específica, de una longitud de onda diferente, ¿no? Como su nombre dice, filtro de excitación, la luz va a estar con mayor energía. Luego, lo que sería que va a rebotar en un espejo dichroico, ¿no? Y esta luz luego va a llegar a la muestra. Y luego de la muestra van a salir rayos de luz, ¿no? Refractadas. Y estas van a atravesar también el espejo dichroico y el filtro de barrera. El espejo dichroico y específicamente el filtro de barrera no van a dejar pasar toda la luz, solamente va a dejar pasar la luz, una luz especial que va a ser la luz reflejada y refractada. ¿Por qué? Porque esta luz especial va a llegar a lo que sería a los fluorocromos que se depositaron en la muestra. Y esta luz también se le llama, bueno, es una fuente de luz ultravioleta. Y bueno, como podemos observar en el aspecto óptico, utiliza una fuente de luz ultravioleta de lámpara de mercurio o láser, que al pasar por un filtro de excitación selecciona la longitud de onda necesaria para excitar los fluorocromos. Y bueno, el aspecto funcional permite identificar moléculas o estructuras específicas al combinar anticuerpos o sondas marcadas con fluorocromos. Bueno, aquí también podemos observar lo que serían algunos tipos de
microscopía fluorescente, ¿no? Tenemos el Point Standing Confocal Microscope y el Spinning Diode Confocal Microscope. Ya bueno, en él tenemos a que sería el standing, sería más preciso, más detallado. Tiene diferentes espejos y bueno, y el rayo de luz luego se puede pasar a una computadora. En cambio el otro que es el spinning, como su nombre dice spinning, va a girar y es más rápido, pero el otro es más detallado, ¿no? Pero este más rápido tiene lo que sería un disco que está girando y solamente está permitido que pase específicamente por un tiempo un tipo de luz específica, ¿no? Que luego va a llegar, ¿no? Y lo que sería a una computadora, ¿no? Y por este medio se puede observar, ¿no? Diferencias en lo que sería la muestra. Bueno, también vamos a tener el microscopio de confocal, ¿ya? Pero primero vamos a hablar lo que sería la microscopía de fluorescencia. Usa colorantes que emiten la luz al ser excitados, como ya había mencionado, para observar las moléculas específicas. En cambio, la confocal, lo que vamos a explicar, emplea láser y diafragma para obtener lo que serían imágenes más nítidas y 3D. Entonces, vamos a hablar sobre la microscopía confocal. Bueno, se puede observar aquí, ¿no? Donde se ve que llega un láser que va a rebotar en lo que sería la muestra y luego la muestra o la luz emitida fluorescente va a llegar lo que sería, va a atravesar una lente y va a llegar al detector. Pero solamente la luz que atraviesa, que se difracta por el lente y atraviesa la abertura confocal va a llegar a lo que sería el detector. Solamente esa. Y muy importante eso, ¿por qué? Porque en el confocal es más avanzada que de fluorescencia y usa un orificio confocal, por eso se llama así, que se llama también pinhole, que elimina la luz fuera de foco y utiliza un detector electrónico conectado a un ordenador. Y este pinhole es muy importante en este confocal porque va a permitir observar la muestra de una mejor manera. Además, la diferencia entre confocal y fluorescente es que el confocal utiliza un rayo láser. Aquí también podemos observar lo que sería la forma de lo fluorescente, ¿no? Un esquema, lo que sería el microscopio de fluorescencia. Ustedes lo pueden observar con más detalle luego. Este video va a estar disponible, ¿no? Para todo el público. Así que pueden tomar capturas y todo. Ahora pasamos a la microscopía electrónica. Es muy importante y muy bonito saber este tema. ¿Por qué? Aquí podemos observar una imagen un libro de biología molecular y celular, en el cual se ve una comparación entre una microscopio óptico y un microscopio electrónico. La fuente va a ser diferente, porque va a haber un filamento y va a haber una lámpara. El filamento va a emitir electrones, ¿ya? En microscopía electrónica se llama así porque utiliza electrones. Y las lentes no van a ser lentes ópticas, van a ser lentes como imanes, que van a permitir que la luz, que las electrones vayan y atraviesen la muestra. Y bueno, aquí podemos ver algunos tabla de comparación muy importante. En esta tabla de comparación, lo más importante es lo que sería el poder resolutivo. El poder resolutivo, el microscopio óptico es bajo y en el electrónico es alto. La fuente de iluminación aumenta la lámpara y en el electrónico, el filamento incandescente, el tipo de iluminación va a ser luz visible, el otro va a ser haz de electrones. Y bueno, el medio va a ser aire, presión atmosférica, en lo que sería el óptico, y la columna del vacío en el microscopio electrónico. Muy importante porque los electrones van a atravesar un conducto vacío. Bueno, y otro detalle muy importante es que el microscopio electrónico solo puede ver en blanco y negro, que vamos a explicar luego por qué. Algunos datos importantes va a ser que el microscopio electrónico puede aumentar más de 1 millón de veces. El óptico fue el primero en usarse en biología. También que el electrónico se usa, se descubrieron los virus y ultraestructuras celulares. El óptico permite ver células vivas en tiempo real y el electrónico requiere vacío para funcionar. Bueno, aquí podemos ver las comparaciones de los dos microscopios electrónicos que se usan más. Lo que es el microscopio electrónico de transmisión o TEM y microscopio electrónico de barrido o SEM. Muy importante diferenciarlos. ¿Por qué? Porque van a tener diferente función. Uno, el SEM va a ver imágenes en 3 dimensiones. En cambio el TEM va a hacer imágenes en 2 dimensiones. El mecanismo físico es muy importante de saberlo. ¿Por qué? El microscopio electrónico de barrido SEM observa la superficie de la muestra, imagen tridimensional,
y utiliza electrones que se reflejan en la superficie y permite apreciar relieve y textura, como ya había mencionado. El término microscopio electrónico de transmisión, TEM, presenta la mayor resolución que el SEM. Observa el interior de las muestras, una imagen dimensional, y requiere muestras ultra delgadas, ya que los electrones eh, las atraviesan. Es importante saber que los electrones van a atravesar el tubo vacío y van a llegar a lo que sería la muestra. Pero la muestra va a tener que utilizar un tipo de tinción especial, que luego vamos a ver en el video de tinciones. Por medio de esta tinción especial, los puntos, como ya estamos mencionando, el, en el caso de lo que sería bidimensional, lo que se observa más oscuro va a ser porque tiene más metales pesados por medio de esta tinción especial para microscopía electrónica. Y entonces la luz no lo va a atravesar y por eso se va a ver oscuro. Cuando la luz lo atraviesa se va a ver blanco. Y por eso lo que se ve más electrodenso va a ser oscuro y lo más menos electrodenso va a ser lo que va a atravesar específicamente, no la luz, los electrones, ¿no? Bueno, el SEM produce imágenes con apariencia de 3D, muy usadas en materiales y biología. El TEM puede mostrar organelos celulares con un nivel de detalle extremadamente alto. En ambos, las muestras deben tratarse como metales pesados para mejorar la imagen. Y bueno, finalmente, un dato muy importante también que tienen que saber es el microscopía de fuerza atómica, ¿no? En este, bueno, va a haber una pinza que va a estar, o púa, que va a estar en contacto, ¿no? Con la muestra. Y por medio de un láser va a ser pequeños golpes. Al ser esos pequeños golpes, los átomos de la punta van a generar una fuerza, ¿no? Por eso microscopía de fuerza atómica. Y esta fuerza pues, va a poder medir una diferencia, en un gradiente. Y esta microscopía de fuerza atómica, como ya está mencionado, utiliza esta sonda muy fina y bueno, va a detectar fuerzas que va a permitir obtener imágenes con resolución nanométrica, sin necesidad de vacío. Se emplea en biología y nanotecnología para estudiar superficies y materiales. Mire, por ejemplo, se puede ver, ¿no? En este caso el grafeno, diferentes estructuras no, nanométricas, ¿no? Este ya no sería como el microscopio de electrónico que utiliza micrómetros, sino esta vez nanómetros. Se puede estudiar incluso átomos. Y muy importante saber. Bueno, aquí finaliza mi video. Me basé en este video en diferentes libros de biología molecular y celular y histología, como sería Ross, también Albers, Cooper, Brujo de histología, y bueno. Y invitarlos a seguir viendo esta serie de videos que van a durar todos estos meses próximos. Y gracias por mi video. Hasta luego.